bueno, hoy vamos a referirnos a un tema, una entrevista, de hecho, que tiene que ver con una explicación por lo que sucede. Recordemos las movilizaciones, el tema de INATEX, el decreto 2765 y todo aquello. Vamos a agradecer la presencia de la exministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales. Nos acompaña hoy en los estudios. Es un gusto, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gabriela, buenas noches, Julio, encantada de estar de nuevo con ustedes. Mire, que en estos últimos días se ha hablado mucho sobre la forma en la que el Estado boliviano adquiere Enatex o abre Enatex a raíz precisamente del decreto 2765. Queremos conocer cómo inicia, cuál es el momento en el que se empieza a generar estos problemas y las circunstancias también con Ametex, por favor. Sí, efectivamente es imprescindible hacer una explicación objetiva, con documentos y bien informada acerca de cómo ha sucedido este momento de creación de la Empresa Nacional Textil, Empresa Nacional Estratégica Textil, ENATEX, que se creó el año 2012. Antes de ENATEX siempre se hablaba de lo que era un grupo de empresas denominado Ametex, creado por la familia Iberclay, el señor Marcos Iberclay, que había sido el principal gerente de esta empresa, de Ametex, que tenía varias plantas, Universaltex, Mex, Matex, BAT, y LASA, que eran plantas que tenían como norte y como paraguas la empresa Ametex. Esa empresa Ametex ya el año 2003, mucho antes de que llegáramos al gobierno y llegara el presidente Evo al gobierno, tenía graves problemas financieros. El año 2003 ya recibió nada más y nada menos que 40 millones de dólares en dos préstamos que le dio el gobierno de Sánchez de Lozada y el gobierno también de Carlos Mesa. De todas maneras, siguió en esos problemas y el 2005 se acogió a la ley de reestructuración de empresas, que quiere decir que esta empresa, Ametex, del señor Iberclay, el 2005 se internó en el Hospital de Empresas, que entonces se hablaba mucho de la ley del Hospital de Empresas. Esta ley tenía el objetivo de salvar empresas en problemas y esta empresa se acogió el 2005. El 2005 estaba ya en Hospital de Empresas. El 2006 el presidente Evo inicia su gestión y el gobierno del presidente Evo encuentra ya esta empresa en el Hospital de Empresas, y el 2008 y el 2011 hace también dos préstamos mucho más pequeños a la empresa Ametex, intentando también ayudar y resolver este problema de, en ese momento, 1.600 trabajadores. El año 2012, la empresa entra en una situación ya de colapso. En ese momento ya el señor Iberclay no estaba conduciendo la empresa, sino una junta de acreedores, que son todos los acreedores a quienes la empresa le debía plata. Ametex debía 31 millones de dólares el año 2012 al inicio. Y además colapsa la empresa y empieza a no poder pagar todas las deudas que tenía. En marzo de 2012, la Junta de Acreedores le manda una carta al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia pidiendo auxilio, diciendo estamos a punto de colapsar y necesitamos un apoyo. En ese momento es que al Ministerio de Desarrollo Productivo, que yo dirigía, nos ponemos a analizar fuerte y profundamente la situación. Y lo que encontramos nos sorprende mucho, porque todos y todas hasta este momento en Bolivia habíamos pensado que Ametex tenía situación económica difícil, pero que era una empresa legítima y lícitamente trabajando, conforme a ley. Sin embargo, en ese momento descubrimos serios indicios de lo que fue una gran estafa de los señores Iberclay, del señor Marcos Iberclay y sus hermanos a Bolivia. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Resulta que ellos habían creado empresas en paraísos fiscales, empresas offshore o ficticias, para que la gente entienda bien. Esas empresas hacían relaciones comerciales con la empresa Ametex, de tal manera que Ametex resultaba vendiendo cada polera que Ametex
por decir, costaba $5 producir una polera a Ametex, el señor Marcus Iberclay le vendía a otra empresa, Allcastle, no en $5 como le había costado, y menos todavía un poco más cara, sino más bien le vendía menos, en menos monto, en $3. Y esos $3 le pagaba la empresa del hermano a Marcus Iberclay. Esta empresa estaba en el exterior, en un paraíso fiscal donde no se pagaban impuestos. Y esta empresa vendía a su vez a 15 a $20 esa misma polera. Entonces había un volumen enorme de dinero que se quedaba con el hermano de Marcus Iberclay en un paraíso fiscal, en un lugar donde no se pagaba impuestos y se ahorraba esa fuera familia. del país. O sea que Ametex, como vendía todo por más abajo de su costo, estaba en permanente quiebra, en permanente situación difícil, y lo más grave es que no solamente estaba en permanente situación difícil, sino que se ponía al borde del precipicio, decía, estoy en quiebra, estoy a punto de cerrar, 1.500, 1.200, 3.000 obreros están en la calle, sacaba a los obreros al obelisco a bloquear, y entonces obligaba a los gobiernos a darle préstamos. Y esos préstamos muy rara vez se pagaron, casi nunca se pagaron. Esta es una gran estafa. Es una gran estafa que se ha descubierto el año 2012. Está tipificado esto. Está en el Código de Comercio, exactamente, les voy a decir el numeral, ahora mismo les digo, el numeral, aquí está. Se llama quiebra fraudulenta, el artículo 1657, numerales 7 y 4 del Código de Comercio. O sea, es una gran quiebra fraudulenta, quiebra ficticia. Si yo produzco algo en 5 y tú eres mi hermana, te lo vendo en 3, pero tú estás en el exterior, no pagas impuestos, etcétera, y tú en realidad vendes a 15, la familia Iberclay se queda con todo ese monto, con más de 200% del monto, y en Bolivia el señor Marcus iba cada vez se ponía al borde del precipicio y de la quiebra y pedía plata, y desde los gobiernos anteriores hasta el gobierno del presidente Evo 2011, incluso el mes de diciembre de 2011 pidió $1,500,000 para pagar su aguinaldo porque no tenía. Yo ya era ministra, él me visitó y me dijo, necesito pagar aguinaldo, necesito que por el ATPDA, etcétera, me den un crédito por esto. Esto va a ser lo último que voy a pedir. Se le dio efectivamente ese crédito porque además los obreros que hoy día dicen que no se les ha ayudado, etcétera, bloqueaban el obelisco y se efectivizó ese crédito. Pero ese mismo año, según los datos que ahora tenemos y que están en manos del fiscal desde año 2012, ese mismo año había trasladado $10 millones a su hermano de la empresa offshore en Montevideo. Estaba en Uruguay esta empresa. Que estaba en Uruguay. ¿Se conoce datos Uruguay. de En Montevideo, Uruguay, en ese momento era un paraíso fiscal, ¿no? Que ahora creo que están desmontando esa lógica, pero en ese momento era un paraíso fiscal bastante preferido por muchos empresarios del mundo. Entonces, él le había entregado $10 millones a su propia familia, pero venía en diciembre a pedirme para el aguinaldo $1,500,000. Esa fue la gran estafa de Iberclay, no solo al gobierno, sino a Bolivia, ¿no? Entonces, cuando el 2012 dicen vamos a colapsar, necesitamos un nuevo apoyo, nosotros decimos un ratito, esto no parece que fuera normal, y entonces analizamos la información y encontramos este gran fraude. Y además tipificado en Código de Comercio como quiebra fraudulenta, numerales 4 y 7. Numeral 7 es el que dice que es un síntoma de quiebra fraudulenta vender tus productos por debajo de tu costo, o sea, regalar tus productos. Y también inflar el pasivo para disminuir el activo, ¿no? ¿Qué pasa con Ametex? Está en problemas desde el 2003, según sus reportes. Desde el 2003 está pidiendo créditos. Y el 2008 y 2011 se le dan créditos de nuestro gobierno, pero el 2012 nosotros caemos en cuenta de que esto había sido una gran defraudación al país. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Habían 5 plantas que además únicas en América Latina desde el punto de vista tecnológico, porque es una empresa que produce hilo, tela, tejido, teñido, confección y embellecimiento de la prenda, todo en una sola cadena productiva, que eso no lo tiene Perú, no lo tiene Colombia, no lo tiene nadie. Una empresa interesante,
tecnológicamente una gran empresa. La mano de obra calificada eran 10 años entrenada y producían, a pesar de este mecanismo de robo al país, en realidad producían calidad Polo, calidad Lamartina, calidad Yves Saint Laurent, que se vendía en Estados Unidos muy fácilmente y en Europa también. Entonces, había una mano de obra calificada, había una industria montada, pero que alguien la había manejado de manera fraudulenta. Entonces, ¿qué hicimos? El dilema nuestro era comprarnos la empresa, pero como tenía tantas deudas, era totalmente impertinente e imposible que el Estado asuma deudas de privados. Entonces, no podíamos comprarla. Lo que hicimos fue que esa empresa se debatiera en sus juicios y en todas las deudas, dejar que muriera, que hasta ahora sigue muriendo. Hoy día existe Ametex en liquidación, está existiendo y está presentando balances cada año, se está liquidando, se está acabando de hundir entre sus deudas, pero nosotros creamos otra empresa, 0 kilómetros, nuevísima, Enatex, con un pequeño capital de operaciones, 7 millones, pequeño para este tipo de negocios, ¿no es cierto?, 7 millones de dólares, pero que además Ametex ya había colapsado, había votado a los obreros, pero no les había pagado beneficios. A esos obreros los contratamos también con 0 antigüedad como nuevos, pero esa mano de obra era la mano de obra calificada. Así fue como se tomó la decisión, porque la otra decisión era simplemente, como el señor Iberclay era un privado, el gobierno no tenía la culpa de nada y dejar que se voten a los 1.600 obreros y que además se hunda esa empresa, se liquide, se canibalice, como yo decía. ¿Se acuerdan ustedes de la SAID, de la Forno, de la Soligno, que en la época neoliberal acabaron canibalizándose? ¿Qué quiere decir? Que cada obrero, en vez de beneficio social, se sacaba un pedazo de una máquina o se tomaba un pedazo de la construcción para construirse su vivienda. En eso acabó la industria textil boliviana, la SAIR, la Forno, la Ilbo, la Texturbol y todas esas grandes industrias que con el neoliberalismo cayeron. Entonces, no era esa la decisión y como yo digo en ese artículo, hubiera sido un acto de cobardía no tomar la decisión de intentar salvar a los obreros, a la industria, a la mano de obra calificada y el corazón de la industria textil boliviana que a pesar del tiempo neoliberal había logrado sobrevivir y no había muerto como hubieran sido los cadáveres de todas estas empresas Soligno, SAID, Forno, Ilbo, Texturbol, etcétera. Esa fue una decisión que tomamos como ministerio y que el presidente Evo respaldó totalmente. Yo le dije, presidente, es una cobardía si no asumimos este desafío, y lo hicimos. Por lo tanto, Ametex no se convirtió en Enatex, son dos cosas distintas. De ninguna manera. Y hay alguna confusión en sectores de la oposición y en algunos medios de comunicación que creen todavía que el gobierno le compró a Iberclay Ametex y la convirtió en una empresa estatal. Un subrayado en eso, Teresa, por favor, porque me parece que es fundamental repetirlo, ¿no? Ametex nunca fue comprada por el gobierno del presidente Evo Morales, nunca fue comprada, ni se asumieron tampoco las deudas de Ametex. Ametex además se llama ahora Ametex en liquidación según la ley de reestructuración de empresas y sigue existiendo, está presentando regularmente, por lo que sabemos, sus balances a las autoridades, por lo tanto cualquiera puede verificar que esta empresa existe. Existe con sus deudas y está en liquidación. Enatex se creó sin asumir ninguna de las deudas de Ametex, contrató con 0 antigüedad a los obreros y comenzó a funcionar pidiendo un alquiler de la fábrica, de tanto las instalaciones como las máquinas. Un año y más, Enatex funcionó como inquilino de las plantas de Ametex. Y un año y más comenzó a trabajar, a rescatar mercados que Ametex había perdido, etcétera, a recuperar clientes, todo aquello, y empezó a funcionar en alquiler, pero luego se decidió hacer la compra de esas maquinarias a Ametex, que sigue en liquidación. Esa compra que se la hizo con el objeto de que el pago que se hizo, que son 15 millones de dólares, exactamente los 15 millones de dólares alcanzaron para que la empresa Ametex, que sigue en liquidación, pueda honrar a su vez el único compromiso respetable que había habido en ese momento, que era el compromiso de beneficios sociales a los trabajadores. Entonces, los trabajadores han recibido
de Ametex, moribunda, que sigue moribunda, el pago de 15 millones de dólares por beneficios sociales. Cada obrero ha recibido más o menos 8,000 dólares por sus antigüedades y demás cosas que se le ha pagado por Ametex. Entonces, ahora las plantas que valen 34 millones de dólares son patrimonio de Enatex, se las ha comprado Enatex. Y esas plantas ahora son las que van a servir de base para la Senatex. Entonces, esta es la primera parte de la historia de la creación de Enatex. No se compró jamás empresa en quiebra, y por lo demás también descubrimos que la tal quiebra era quiebra fraudulenta, ficticia, fingida, con la idea de sacarse la plata a paraísos fiscales en el exterior, que ahora sí se sabe bien de lo que se trata. Sacar plata por un lado y por otro lado pedirle préstamos al gobierno. Exactamente, sangrar a la empresa en Bolivia y engordar a la empresa en Uruguay, de tal manera que la familia que seguía ganando, pero además mangueaba, digamos, créditos aquí, que no los devolvía, además. Y que además no devolvió, porque ahí llegó al 2012 con 31 millones de dólares en deuda. No son 31,000 dólares, son 31 millones de dólares. ¿Qué pasa con Ametex ahora? ¿Cuál es el procedimiento cuando se habla de un delito como es la quiebra fraudulenta? ¿Qué pasa con la familia Iberclay? Buenísima la pregunta. Buenísima la pregunta, porque cuando el 2012, a finales de 2012, se descubre completamente esta situación, la autoridad de empresas inicia rápidamente. El 26 de diciembre me llega a mí el informe de la autoridad de empresas con toda la demostración de que esto es así, y además se descubre cuál es la empresa offshore, y ese momento a los 2 días más tarde, 2 días, imagínense, Navidad, 26 de diciembre de 2012 me llega el informe, y 2 días más tarde se inicia un procedimiento, un juicio penal contra los Iberclay por quiebra fraudulenta. En realidad jurídicamente esto no es exactamente así, porque la quiebra no es precisamente delito penal, entonces se hace varias figuras penales para acusar de juicio penal, qué sé yo, es una ciencia jurídica complicada, pero se inicia el juicio por esta razón, y de ahí, desde entonces hasta ahora, ya está en estrados judiciales esta denuncia. Por lo tanto, pues hace bastante tiempo pudo haber sido sancionado el señor Iberclay. Para cuando hicimos el descubrimiento y el juicio, el señor Iberclay ya había salido de Bolivia. Porque mucha gente que me ha encontrado en la calle me decía, ¿y cómo no lo han agarrado, no? Muy hábilmente el señor, antes de que cuando empezamos a indagar sobre esto, como él ya no estaba en la empresa, porque era la junta de acreedores la que gobernaba la empresa, entonces él huyó de Bolivia con pretexto de una vacación y jamás volvió. Y ahora ya el fiscal lo ha convocado a declarar, pero él dice que no va a venir. Teresa, hay algunos elementos dentro de este inicio, ¿no? de cómo se ha ido presentando el problema en Ametex. Se tiene la empresa offshore, esta empresa continúa en Uruguay, está observada, nos decías al inicio, sí, que tienen algunos elementos, observaciones, los ingresos se quedaban allá, los recursos de los que se ha beneficiado la familia también quedan en ello. Bueno, como todos sabemos, los paraísos fiscales sirven para eso, ¿no es cierto? Para que la gente lleve su plata y ahí no pague impuestos y tampoco se sepa exactamente de quién es esa plata. ¿Y cuál es su procedencia, además? Exactamente, no se sabe más. Para eso son los paraísos fiscales, y en eso hay mucho más que cortar. En Bolivia no es la única empresa. Pero la empresa particular offshore de la que hablo en el artículo se llama empresa Old Castle Sociedad Anónima, que se ha constituido bajo las leyes de Uruguay. Uruguay en aquel momento era paraíso fiscal. Se domicilió inicialmente en la calle 21 de septiembre, número 2323, en la ciudad de Montevideo. Y además tiene un domicilio legal en el 132 de Crosby Street, New York. 100. En Crosby Street 132 en Nueva York. Además. Esa es otro dato de la misma empresa. Entonces, claramente esta empresa offshore es la que se ha ido enriqueciendo y ha ido sangrando en Bolivia. La empresa boliviana ha pedido muchos créditos que después no ha pagado, y además amenazaba con los obreros movilizados para
lograr chantajear a los gobiernos con esta idea. Lo cierto es que el presidente Evo, el gobierno del presidente Evo, descubrió esto, que es una cosa importante descubrirla, porque fueron varios los gobiernos engañados y nadie se preguntó qué diablos pasaba. 9, 10 años. 9 o 10 años de gobiernos que le daban y le daban plata y no se preguntaban cuál era la situación. Tenía buenos amigos. Aunque exactamente, tenía buenos amigos, pero nuestro gobierno pues nos preguntamos, al principio sí, entendimos que era un problema, sobre todo cuando el 2009 nos dices que perdió el mercado de Estados Unidos, bueno, ya entonces le ayudaremos a los que han perdido el ATPDA, qué sé yo. Pero yo personalmente entré en dudas serias a la primera vez, que ya cuando ya pidió un aguinaldo, dije, no puede ser, pues esto no puede ser. Entonces investigamos, encontramos los indicios y al final del año ya la autoridad de empresa inicia un juicio. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho? Rescatar esa empresa, no la empresa, la instalación y la mano de obra, que eran las dos cosas que valían. Las deudas no. Pero la instalación, que son esa cadena desde hilo, tejido, teñido, confección y embellecimiento de prendas de algodón de la más alta calidad del mundo, Polo, Yves Saint Laurent, La Martina, etcétera. Esa mano de obra en 10 años calificada, rescatamos eso, pero la empresa Ametex quedó debatiéndose en sus deudas, creamos Enatex, alquilamos y luego compramos las plantas y recontratamos a esos obreros al mes siguiente de lo que habían perdido ya su trabajo. Cuando hicimos la compra de las máquinas, entonces logró que Ametex, la Junta de Acreedores, pagara los beneficios sociales que les debían a los obreros, con lo cual se beneficiaron también los obreros con un promedio de $8,000 mes persona de los 20 y 30 años que habían trabajado con Iberclay. Hemos rescatado la industria textil en su dimensión más emocionante, más consistente, ¿no? No hay un encadenamiento igual en Perú, en Colombia, que son exportadores de textiles de algodón, pero no lo hay igual en ninguna otra parte de América Latina. Y esto fue para nosotros una idea de recuperar esta industria, pero hacer industrialización sin robarle al país y de nuevo tipo, con nuevas normas éticas, con nuevo trato al obrero. De hecho, en el interín también se incorporó un factor variable que se llama el bono de producción, mejoró la productividad de la planta, etcétera, y bueno, ya relataremos más adelante cómo ha sido el resto de la historia. Y ahora pasamos a Enatex, el momento y Teresa, queremos una descripción de este momento y qué debiera pasar para que en esto que invirtió el gobierno tenga una utilidad a futuro, a pesar de las dificultades que se han confrontado ahora y tengamos un conflicto social todavía pendiente con 180, 190 trabajadores. Bueno, el gobierno lo que ha decidido en este momento, según ha informado en los medios de comunicación, es convertir la empresa en Cenatex, que es una empresa que va a brindar servicios productivos y servicios tecnológicos industriales a todo el sector, al complejo textil, de tal manera de no desperdiciar esas instalaciones y esa mano de obra, sobre todo de los especialistas, ¿no? En ese sentido se mantiene Cenatex ya operando y creo que, bueno, no quiero pronunciarme sobre las cosas actuales, creo que no es el momento, pero creo que ese es el sentido que ha tomado el gobierno en este momento particular. Pero es importante que tanta mentira que se ha dicho a propósito de que el gobierno tomó esa decisión de haber comprado a Ametex o de haberse hecho con una empresa en quiebra y investigaciones y juicios y cosas, el único que realmente aquí merece continuar el juicio que ya se inició el 2012, finales de 2012, diciembre del 2012, es el señor Iberclay y su familia, que ahora se están tranquilamente gastando aquella plata que le robaron al país. Por tantos años, ¿no? Por tantos años. Mira, esta entrevista la hemos solicitado a raíz precisamente de ese artículo que publicabas, que era explicar el origen. Sabemos que esto se viene por partes y es importante ir poco a poco en ello. Nos escriben bastante, tenemos una línea habilitada y para también ir cerrando, no sé si Iberclay, Ametex pide préstamos. Estos dineros se recuperan, nunca se recuperan, entregó en algún
un momento, una parte, todo ello se beneficia. Incluso la oposición, y eso es un dato también que nos pasaban, hablan de 70 millones de dólares, pero estamos hablando de 31 millones de dólares como deuda. Para ir aclarando Ametex, el 2012, cuando hicimos la evaluación, debía 31 millones de dólares, ¿no? De lo que le quedaba de las deudas, algunas cosas no había pagado, pero había entregado parte de su patrimonio como pago de deuda, terrenos, algunas creo que propiedades también de la familia que habían entregado, pero sí debía efectivamente 31 millones de dólares a 2012. No sé el estado actual, seguramente las autoridades ahora sabrán cuánto realmente han logrado pagar, porque tenía acreedores privados y también, imagínense que la ley del hospital de empresas, cuando indica que debe haber liquidación de las empresas, hace una junta de acreedores, pero esa ley de Gonzalo Sánchez de Lozada dice las juntas de acreedores deben conformarse por acreedores privados solamente. A Iberclay, su junta de acreedores la conformaban solamente los privados, sean individuos o entidades, pero no la conformaban ni el sector público a quien debía, ni tampoco los obreros. Increíbles cosas que hacía Gonzalo Sánchez de Lozada. Y esa junta de acreedores privados fue la que primero nos alquiló la empresa, las instalaciones, y luego nos las vendió. Con el señor Iberclay no hemos hecho ninguna relación, él no ha recibido ni un peso de nuestro gobierno una vez que hemos descubierto esto, y antes de esto ha sido solamente créditos. Muy bien, Teresa, agradecerte por esta entrevista. Encantada. Algo que hay que, para ir cerrando, algún elemento que se nos ha ido en esta primera parte, y bueno, lo vamos a esperar en una siguiente oportunidad también. Estaremos encantadas y encantados de poderles explicar esta historia que ha sido larga, y de las decisiones que el presidente Evo ha tomado. Yo me he sentido muy respaldada, me he sentido en el momento de creación de Enatex ha sido realmente una decisión heroica, porque era una empresa difícil de manejar, pero yo no me arrepiento de ninguna de las cosas que se han hecho desde mi punto de vista, y también creo que el gobierno en ese momento hizo lo correcto. No podíamos dejar que muriera la industria textil más grande de Bolivia sin haber dado la batalla. Lo importante es saber cómo se adquiere o cómo surge Enatex, cómo queda Ametex, y bueno, el resto de la historia se viene en la coyuntura y también cómo se viene desarrollando. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, encantada.